noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan en esta ocasión, cuando vamos a hablar un poco de lo que son los síndromes y complejos psicológicos. Cuando hablamos de un síndrome, un complejo psicológico, hoy por hoy entendemos de que son prácticamente palabras sinónimas, es decir, que tienen el mismo significado, el mismo sentido, para hacer alusión a un cúmulo de elementos psicológicos que están presentes en una persona, y esta serie de elementos muy particulares llevan a agrupar a la persona dentro de un cuadro específico. La palabra síndrome básicamente debería hacer alusión, si bien a que también puede haber presencia de aspectos psicológicos, básicamente de aspectos a nivel biológico, es decir, que lo psicológico tiene implicaciones dentro de lo físico, de lo biológico. La palabra complejo psicológico es una palabra muy usada, tenemos evidencia de que se usa desde 1912, básicamente se le atribuye la creación el uso, la implementación de esta palabra a uno de los grandes de la psicología, que fue Carl Jung. Básicamente, cuando Jung tipifica esta palabra, lo hace más que todo para hacer alusión al complejo de inferioridad. Entonces, a su vez, nosotros vemos que el mismo Freud agrupaba una serie de elementos como el Edipo, que ya se empezó a usar como la palabra complejo de Edipo, que es cuando un padre y un hijo tienen una relación donde este hijo, en la relación edípica, tiene un enamoramiento básicamente hacia la madre. Jung llevó el término del complejo de Edipo a una versión más amplia cuando definió el complejo de Electra, que básicamente es el de la niña que se enamora del padre. Entonces así vemos con plena claridad que el complejo de Edipo es que el muchacho se enamora de la madre, o el complejo de Electra es que la niña se enamora del padre. Cuando nosotros vemos cómo ha venido avanzando, nosotros vemos que es muy importante tener este tema de los síndromes y complejos psicológicos muy presentes en el tema de las adicciones, empezando por el síndrome de abstinencia. Nosotros vemos de que una vez que hay una adicción va a haber presencia de una abstinencia. El hecho de que se hubiera mitificado en el siglo pasado de que habían sustancias que no generaban abstinencia, hoy en día vemos que hay innumerables sustancias que van a generar una abstinencia porque hacen dependencia, hacen una neuroadaptación, es decir, que las neuronas se adaptan al consumo y la persona termina haciéndose dependiente, y tan pronto cesa la ingesta del fármaco o de la sustancia, se van a presentar una serie de elementos indeseados a nivel psicológico, a nivel biológico, que están descritos en lo que es el síndrome de abstinencia. Nosotros vemos que según la sustancia el síndrome de abstinencia puede ser severo, más o menos severo y moderado. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el más tremendo de todos los síndromes y el más particular, el mismo nombre lo dice, que es el delirium tremens del alcoholismo, que está asociado a una alucinosis, que la persona empieza a alucinar, a ver cosas que no están, producido por la privación, generalmente por lo que se pierde el metabolismo correcto de la vitamina B1, y eso va a suscitar elementos asociados al síndrome de Korsakoff y a la psicosis de Wernicke, que pueden llegar a ser mortales. Por eso el síndrome de abstinencia de alcohol reviste de atención clínica, supervisión directa, porque requiere la supresión del alcohol con ayuda psicofarmacológica. Por eso es absolutamente necesario que en algunas sustancias, como por ejemplo en todos los fármacos, bien sean analgésicos, narcóticos, ansiolíticos, el síndrome de abstinencia va a hacerse presente y es absolutamente necesario su manejo. Ya en otro tipo de sustancias que no generen tanta adherencia, tanto bonding, es decir, que se pegan al comportamiento, a la conducta de la persona, que es el potencial adictivo de la sustancia. Ya en las sustancias que no tienen tanto potencial adictivo, hay presencia de síndromes de abstinencia asociados a la irritabilidad, a la inestabilidad emocional, al insomnio, y en fin, una serie de elementos psicológicos muy particulares que están todos
enumerados dentro del síndrome de abstinencia. Nosotros hoy en día también hablamos de lo que es el síndrome de consecuencia, es decir, el efecto postconsumo. Sabemos muy bien que el cerebro se desadapta, viene un periodo de descarga de dopamina, cuando la persona está en plena faena. Ya después viene lo que es la depresión rebote. Muchos mismos consumidores la llaman la depresión post-party, es decir, post-fiesta, y es un término muy claro porque es el efecto rebote. El cerebro ya está descompensado una vez hay adicción y se gastan los neurotransmisores por el mecanismo de gasto anticipado que generan bienestar. Es decir, en la rumba la persona se gastó los neurotransmisores que generan bienestar, por lo tanto vamos a tener una depresión rebote y otros elementos como la alostasis hedónica, que es que la persona se siente completamente plana, aislada de su cuerpo, de su anatomía emocional, que es lo que se entiende por el síndrome de consecuencia. Asimismo, hay otra serie de elementos de síndromes y complejos psicológicos que ameritan toda la atención, como por ejemplo el complejo de Eróstratos. Este es freudiano. Básicamente Eróstratos era un personaje griego que él quemó un templo con él adentro para pasar a la historia, y realmente pues él murió en esa intentona de ser prestigioso y de ser muy reconocido y famoso a través de la historia y de los tiempos. Entonces, cuando nosotros hoy en día hablamos del complejo de Eróstratos, tal y como se hacía desde las épocas de Freud, es cuando una persona, especialmente un adolescente, quiere brillar por lo malo. Es decir, la persona se siente incapaz de brillar por las cosas buenas, no recibe reconocimiento, no se siente con una buena satisfacción de realización personal, de logro personal, por los buenos caminos que nos puede entregar la vida, y empieza a generar comportamientos completamente atípicos asociados a la anomía, a transgredir las normas, a la rebeldía, a hacer las cosas que otros jamás harían. Y este es el complejo de Eróstratos, que muchas veces es precursor de conductas antisociales, incluso pues de muchos consumos de sustancias psicoactivas, en especial cuando son prohibidas. Así vemos nosotros que también tenemos el síndrome de Munchausen. Munchausen era una persona que el barón de Munchausen hizo grandes hazañas, grandes cosas, y básicamente en psicología se ha tomado este síndrome de Munchausen para fingir o apoyarse en una enfermedad para no asumir sus roles de vida y sus compromisos de vida. Lo vemos por primaria, por secundaria. Por secundaria es cuando una madre se inventa enfermedades de sus hijos para buscar algún tipo de atención, algún tipo de reconocimiento, y lo hemos visto muy frecuentemente en personas que han logrado la abstinencia más no la recuperación de las adicciones, y pasan 5, pasan 10 años y se refugian siempre en diciendo yo soy adicto, y no asumen su compromiso de vida. Así estamos nosotros viendo también el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan es generado y se puede diagnosticar en una persona mayor de 25 años, entre 25 y 28 años, que es cuando la persona, pudiendo depender de sí mismo, ser autónoma, depende de sus padres o depende de terceras personas y no asume sus compromisos de vida. Nosotros vemos personas con síndrome de Peter Pan de 65, 70 años, después de las adicciones que le siguen pidiendo para el bus a una madre ya anciana de 85, 90 años, y que es muy particular. Así estamos viendo también el síndrome de Wendy, o el complejo de Wendy llamado por algunos, que es el de la complacencia. Se da tanto en hombres como en mujeres, donde la persona siempre es sumisa y complaciente hacia las terceras personas. Como vemos, muchos de estos síndromes psicológicos son precursores de otro tipo de desórdenes de la personalidad, y muchas veces están asociados a las mismas adicciones. Así, por ejemplo, ya síndromes que son ya mucho más escasos en el tema de las adicciones, que son bastante particulares y pues revisten de algo de interés, como el síndrome de Capgras, que es básicamente que la persona pierde la identidad de terceras personas y piensa que todas las personas son impostoras. Es similar al síndrome de Fregoli, que en este síndrome la persona piensa que las personas están disfrazadas, están usurpando la identidad de otra persona.
Ahí está también el síndrome de Gothard, que la persona cree que está muerto, es decir, piensa que está muerto, que todos están muertos, y son cosas que suceden dentro de la psique humana. Es importante tener todos estos síndromes en cuenta porque muchas veces cuando hay una psicosis secundaria a consumo de sustancias psicoactivas, se van generando una serie de connotaciones, de síndromes psicológicos muy particulares que revisten de toda la atención, como por ejemplo el síndrome de Tourette, que son tics nerviosos, incluso palabras involuntarias únicamente como atenuantes de la ansiedad. Nosotros estamos viendo que muchos de estos síndromes están muy presentes en muchas personas que nada tienen que ver con adicciones, o también como por ejemplo cuando hay una personalidad clúster A que es muy proclive a lo mágico, a lo atípico, a lo inusual. El síndrome de Cassandra o de Nostradamus, que es el síndrome, por decirlo, del fin del mundo, que las personas se sugestionan de que el mundo se va a acabar. Lo vimos ahora en 2012 con la famosa profecía maya, lo vimos también en 1999, que se hizo muy frecuente este síndrome de Cassandra o de Nostradamus, cuando muchas personas pensaban que el mundo se iba a acabar. Otro síndrome de particular atención es el síndrome de la folie à trois, del término en francés locura 3, es decir, en adicciones es muy frecuente ver como ya en las adicciones crónicas avanzadas, como prácticamente entran en un estado muy irracional tanto papá, mamá y el mismo adicto, y empiezan a llevar un juego muy macabro, muy perverso, en donde incluso los padres sostienen la adicción activa del allegado porque se ha convertido en su sistema de vida, y van desarrollando una locura de complacencia, de tiranización del vínculo, de culpabilización, que es bien pero bien particular. Así estamos nosotros viendo que muchos síndromes están asociados a lo que son lo que hemos llamado las falacias en la suplencia de autoestima, como el síndrome de Empédocles, que está muy asociado al suicidio, que este señor Empédocles era un griego que se arrojó a un volcán para sentirse importante y para sentirse poderoso, de hacer semejante acto para muchos terrible, de lanzarse a un volcán lleno de lava. Y cuando hablamos del síndrome de Empédocles, generalmente el suicida lo hace porque está buscando pasar a la historia como algo muy heroico, ¿sí? Como algo tremendamente valeroso. Entonces, si nosotros vamos y estudiamos un poco lo que es el complejo de Eróstratos, asociándolo un poco con este síndrome o complejo de Empédocles, vemos como muchas veces los muchachos se meten en sustancias cada vez más tenebrosas, cada vez más fuertes, para suplir su propia autoestima y ser reconocidos ante los demás por lo que están haciendo algo supremamente riesgoso. Es decir, que estamos viendo de que hay una anomalía y una falacia en la suplencia de autoestima. Así, nosotros a través de todos los años que hemos venido observando, podemos postular otros síndromes, es decir, como el síndrome o complejo de Ramsés. Ramsés pues era famoso por su megalomanía, de manera tal que este complejo está asociado a un delirio de grandeza sin inestabilidad emocional, porque si bien el síndrome de Ramsés puede estar también en el desorden narcisista de la personalidad, por la grandiosidad, por la prepotencia, en el narcisismo siempre hay inestabilidad emocional. En cambio, este síndrome de Ramsés es muy de tipo exhibicionista, es decir, de pavonearse, de mostrarse como un gran ser humano. Y así vemos también el síndrome de Robin Hood, que es muy frecuente en los clúster B, cuando en esta personalidad tipo B, la persona va asumiendo un rol de salvador de los demás, del gran filántropo, del gran rescatador de otras personas, muchas veces si están en las capacidades y los conocimientos de ser un gran ayudador. Así, vemos también el síndrome de Cronos, ya vemos que Cronos, que pues era el dios padre, llamémoslo así, de todos los dioses del Olimpo, de los titanes griegos, y este Cronos fue devorando a sus hijos uno a otro, hasta que Zeus se subleva, lo mata y hace que vomite sus hijos. Básicamente nosotros tomamos este síndrome de Cronos de los padres que destruyen a sus hijos como un acto consciente o inconsciente. Los ridiculizan, los destruyen, los van llevando a un proceso de aniquilamiento donde el padre, movido por su egoísmo, de una u otra manera no tolera
el apoyar a su hijo de un modo que para cumplir la evolución lo lleva a ser incluso un mejor ser humano que él. Así, estamos nosotros viendo también lo que hemos llamado el síndrome del cisne blanco, que hace un poco alusión al cuento del patito feo, de una persona con grandes capacidades, con gran desenvolvimiento, con grandes esquemas de afrontamiento, termina rodeado en un grupo social estableciendo los pares sociales completamente por debajo. Es como si lleváramos un águila a un gallinero y se sintiera como un pollito. Entonces, nosotros vemos que muchas personas están en el lugar equivocado a nivel psicológico, estableciendo pares sociales completamente inadecuados. Así, nosotros estamos viendo que también en todo este tema de psicología, que hay cientos hoy, al día de hoy, de síndromes y complejos psicológicos, está el síndrome de Caín. En adicciones, este síndrome se va suscitando tanto en el hermano adicto como en el hermano no adicto, que empiezan a generar muchísimas rencillas y un proceso como de deseo de aniquilamiento consciente o inconsciente del otro. Este síndrome de Caín básicamente es el levantamiento de un hermano contra otro hermano en una lucha que podríamos llamarla fratricida. Así, estamos nosotros entendiendo que todos estos síndromes y complejos psicológicos son absolutamente necesarios, es decir, de entender, de comprender que de todo se ven adicciones y de todo se ve en el mundo psicológico de un ser humano, que ya para concluir terminamos con el síndrome de Agripina, que es la mujer que termina conquistando sexualmente a su propio hijo. Estas son cosas que suelen suceder, se pueden ver, y estamos nosotros entendiendo que siempre en las adicciones que involucra tantas personas, que estamos entendiendo que a nivel mundial se estima que por lo menos se incluye el cigarrillo, casi un 20% de la población mundial padece algún tipo de adicción, tanto química como no química. Evidentemente todos estos síndromes y complejos psicológicos son de importancia, por ello es tan importante poder comprenderlos siempre mediante la mecánica, que la aceptación viene luego la identificación, y la identificación debe ser un acto racional, así como la aceptación, más que un acto racional o intelectual, es un acto sensible. La aceptación se siente. Y vemos nosotros que las terapias más avanzadas, llamadas las terapias de psicología de tercera generación, todas están basadas en la aceptación de nosotros mismos tal y como somos, la aceptación de nuestros entornos, sin necesidad de que aceptar implique consentir, porque muchas veces creemos que aceptar es consentir, que eso sería ser un poco egosintónicos, en términos de Erik Erikson, que eso significa de consentir todo lo que es tanto bueno como malo de nuestra propia personalidad, y tampoco llegar al extremo de ser egosintónicos, de rechazar pues todo lo que atañe y hace alusión a nuestra propia personalidad. Debemos llegar siempre a ese equilibrio, siempre empezando por la identificación del rasgo, del patrón desadaptativo que nosotros tenemos, aceptarlo como algo desadaptativo y asumir la resolución de este tipo de rasgo, entendiéndolo como algo disfuncional y no consentido. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.